A continuación, Comunidad Mujer Virtuosa. Mujeres valientes son incontables, pero tú las superas a todas. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presenta su programa, Mujer de carácter más preciosa que una perla. Qué alegría nuevamente estar con ustedes el día de hoy, como siempre dando gracias al Señor por la vida, por sus bendiciones y porque hoy podemos respirar. Que cada uno de nosotros en nuestra casa el día de hoy demos gracias por lo que tenemos, ya sea poco o mucho, pero que al agradecer a Dios nosotros estamos atrayendo esas bendiciones para salir adelante en medio de cualquier situación. Así que seguimos agradeciendo infinitamente al Señor por la vida y porque hoy podemos estar aquí. Y como siempre, amado Jesús, te pedimos que tú seas el que nos conduzca y nos guíe en este programa y que podamos continuar con esta tercera parte de este programa donde tú has hablado a muchos corazones y sabemos que lo vas a seguir haciendo el día de hoy a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, pues vamos a ir ya de lleno a lo que es la tercera parte del programa. Si ustedes no vieron las dos partes anteriores, voy a tratar de resumirlo en 2 minutos. Y el tema es vicios y adicciones. Y entonces hemos estado viendo en los programas anteriores hacia dónde nos puede llevar o puede llevar a las personas tanto el ser víctimas de una persona con vicios y adicciones o con violencia, hacia dónde puede llevar a una mujer a sentirse destruida, a sentir que la vida ya no tiene sentido, a muchas veces no valorar que tenemos unos hijos, que tenemos unos padres, a consecuencia de nosotros poner la mirada en un ser humano, en un hombre, en el caso de nosotras las mujeres, o un hombre en poner su mirada en una mujer, y cómo una persona puede llegar a afectarnos y destruir nuestra vida si nosotros lo permitimos. Pero todo esto tendrá una salida y una solución cuando nosotros decidamos verdaderamente buscar la mejor ayuda. Y esa ayuda es la que hoy vamos a compartir, pero vamos a compartir también esa tercera parte que tiene que ver con esas adicciones, con esos vicios, con esa violencia que muchas veces el ser humano permite y le da puerta abierta al enemigo para que se apodere de su personalidad. Vamos entonces a pasar a esa parte. Pues Luz del Alba nos compartía en los programas anteriores cómo todas esas cosas que yo les narré brevemente a ella la llevaron a una auto casi destrucción, porque hubo una mano poderosa que la sacó y ahora es una mujer nueva. Pero antes quiero leer una palabra que está en 1 Corintios 6:12. Dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues aquí la palabra es muy clara, es muy efectiva. Vemos cómo el apóstol Pablo pues se alude él mismo para poder llevar el mensaje a otras personas. Y nosotros muchas veces necesitamos, como el día de hoy, poner nuestra vida propia como testimonio para que otras personas experimenten y sientan que Dios tiene un plan perfecto para ellas. Entonces aquí, para esta última parte de estos programas, pues nos vamos a quedar con esta palabra muy importante, que todo nos está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo está permitido, pero no dejaré
que nada me domine. Y que a través de la fuerza del Espíritu Santo y de Dios, nosotros podemos rechazar todo tipo de tentaciones y todo tipo de ataques que vienen a nuestra vida, para que nosotros pues en determinado momento podamos reaccionar, y que nadie tiene que aceptar que su vida está perdida, sino que tiene una oportunidad para seguir adelante. Así que, Luz del Alba, bienvenida nuevamente a este tercer programa. Gracias, Mari, por tu invitación nuevamente, ¿verdad? Y bienvenidos a todos. Espero pues de que mi testimonio sea para beneficio de muchas personas, ¿verdad? Vamos entonces a ir a esa parte, íbamos por la segunda parte, ahora vamos a esa parte donde tú empiezas otra etapa de sufrimiento, pero ahí fue por muchas cosas, por tu decisión. Sí, pues después de todo lo que ya había pasado, ¿verdad? El papá de mis hijos se va a Estados Unidos, entonces ya mi vida empieza ya más tranquila, ¿verdad? Retomo mis estudios, me gradúo de diversificado, pues consigo un trabajo distinto, más estable, pues creo que hasta ahí mi vida, pero mi vida lejos de Dios, ¿verdad? Ya con rencores, resentimientos, enojos, ya todo eso ya estaba en mí. Conozco nuevamente a una persona, después de tantos años, ¿verdad? Conozco nuevamente a una persona, pues totalmente distinta, ¿verdad? Muy amable, muy cariñosa, me llevaba, me traía, y era una relación bonita, ¿verdad? Entonces yo me sentía muy bien al lado de él, ¿verdad? Seguimos la relación. En una de tantas, pues, ese día no me llama, yo extrañando qué le había pasado, ¿verdad? Y en la noche aparece que lo habían asaltado y fíjate que me pasó esto, lo otro. Y préstame dinero, me dice, porque necesito sacar mis papeles, y vengo yo y le doy el dinero. A los pocos días, pues me decía, mira, venite a mi cuarto, ¿verdad? Entonces me empezó a dar cuenta del problema que él tenía, a pesar de que yo ya había pasado un tiempo con él. Entonces él tenía problemas de drogas. Era crack lo que consumía, y en ese momento él había caído. Por lo regular, la drogadicción es así: cuando el cuerpo se cansa, se detiene un poco, pero luego ya cuando ya están descansados, continúa otra vez la adicción, ¿verdad? Entonces, en ese proceso que él estaba tranquilo, yo lo conocí, lo vi bien y todo, ¿verdad? Y él en ese momento vuelve a caer otra vez en el vicio que él tenía. Y pues yo llegaba a su casa, lo veía drogarse, no le ponía atención, o sea, tampoco era de que yo dijera, bueno, me voy a venir a vivir con él, porque no lo pensaba. Y en ese momento tampoco mis ilusiones era vivir con alguien, tampoco mis ilusiones era vivir para siempre, porque ya había tenido una mala experiencia. Entonces, solo compañía, ¿verdad? Entonces llegaba ahí, me estaba ahí, en una de tantas veces que estuvimos ahí. Le pregunto yo que qué sentía, ¿qué sentís cuando te drogas? Entonces él me dice, ¿quieres probar? Y yo, no quiero, ¿verdad? Y me dice, probá. Me recuerdo que hasta me lo puso en la boca. Y vengo yo y lo pruebo. Fue la peor decisión de toda mi vida, porque ahí empieza una historia horrible en mi vida. Si había pasado algo malo, esto fue peor, porque ya no era solo destruirme yo misma por mi propia mano, sino que los que tenía alrededor ya no estaba apta para protegerlos. Y empezó a drogarme. Perdí mi trabajo, me alejé de mi familia, me olvidé de mis responsabilidades como madre, después de que eso era lo primordial para mí. Eso era el centro de mi vida, eran mis pilares que me detenían a pesar de todo lo que había pasado. Mis hijos eran mi sostén y me olvido de ellos. En ese momento, pues tenía que delinquir, había que robar, había que hacer muchas cosas, porque estos vicios son caros, cuesta mucho mantenerlos. Y entonces había que, ya el dinero que uno comúnmente gana en un trabajo no alcanza el dinero.
Entonces empezamos a robar, a hacer otras cosas, ¿verdad? Para conseguir dinero. Nos iba bastante bien en los negocios malos. Ganábamos hasta 350, 4. Ya entre los dos ya eran 700 hasta 1000 quetzales. En la noche no había nada. En la noche no había nada. Y así pasa el tiempo. Me alejo más de mi familia. Me hundo cada vez más. Hay lugares que yo ni siquiera conocía, llegar a conocer, ¿verdad? Muy oscuros, donde Satanás actúa. Está la libertad para que Satanás haga con una persona lo que quiere, ¿verdad? No tenemos dominio propio cuando uno está drogado. Cuando uno tiene vicios, uno no tiene un dominio propio, que es lo que el Señor le ha dado a uno, ¿verdad? Tener ese dominio propio, uno drogado no lo tiene. Todo eso que Dios le regala a uno, en ese momento se pierde. Pues yo ya había hecho, ahí sí que un abismo de mi vida, con rencores, con no perdonar, con muchas cosas que yo venía arrastrando, ¿verdad? Entonces yo no había sanado. Y caigo en todo eso y pasan casi 2 años, ya no recuerdo bien el tiempo que estuve porque uno pierde noción del tiempo. Uno se desaparece 2, 3 días, una semana, uno no come, uno solo quiere eso y uno solo vive para eso. No piensa uno si los hijos van a comer, si van a estudiar, qué estarán haciendo, no. Se levanta uno ese día y a buscar qué para volverse a drogar otra vez y perderse uno en ese. Y así pasó el tiempo con él. Estuvimos bastante tiempo, íbamos, veníamos poco a poco, va perdiéndose uno los ahorros, lo que uno tenía, a vender lo que sea, porque ir a casa a prestar dinero porque había que drogarse. O sea, era la necesidad. Entonces yo iba a tocar puertas de que mi hijo está enfermo, de que esto me está pasando, y mucha gente que me conocía bien me lo daba, porque ellos no me conocían así. Entonces ellos me creían porque no me habían, yo jamás iba a hacer eso, pues en mi sano juicio jamás iba a hacer algo así. Sin embargo, en ese tiempo yo ya drogada, yo me animaba a hacer lo que sea, ¿verdad? Muchas veces vi también situaciones de muchas mujeres de que se prostituían por la droga, perdían todo tipo de valor. Me daba mucho miedo llegar a caer a eso, ¿verdad? Yo tenía todavía cómo salir adelante y cómo comprar lo que yo necesitaba sin hacer eso, y me daba mucho miedo esa parte, ¿verdad? Entonces, pues así fue pasando, pasó un año, pasó otro año, yo a veces llegaba a mi casa. Creo que muchas personas que tal vez han tenido ese problema saben de lo que les estoy hablando, de que muchas veces uno llega a la casa solo a traer algo para conseguirlo. Y así íbamos perdiendo todo lo que teníamos, incluso que hasta nos quedamos sin dónde vivir. Entonces, porque ya no había dinero ni para pagar, ¿verdad? El alquiler. Regreso a mi casa, pero en la misma voy y vengo, salgo, me llamaba en la noche, salí, mira, aquí tengo, y salí, yo salía, me desaparecía otros 3 días, y así es la vida, no hay más que hacer más que eso. Ahora una cuestión, todo esto, bueno, pudiéramos extendernos mucho más, ¿verdad? Pero todo esto que nos estás contando, ¿qué consecuencias tuvo en tu vida personal y en tu familia? En primer lugar, en tu vida personal, ¿a dónde te llevó todo esto, esta cuestión? ¿O qué más hiciste? ¿O qué más fuiste tentada a hacer? O sea, ¿cómo era que muchas veces conseguían plata o qué sé yo? ¿Qué era hasta dónde te llevó todo eso? Yo fui detenida 5 veces. Estuve detenida ese tiempo, pero iba y salía. Nosotros cambiábamos billetes falsos en ese tiempo, entonces nos daba cómo pagar el vicio, ¿verdad? Pero era salir uno en el día y en la noche a drogarnos, 3, 4 de la tarde, 4, 5, ya llegábamos a la casa a drogarnos. Eran las 2 de la mañana y todavía recuerdo yo que empezaban a cantar los gallos cuando nosotros ya no teníamos ni un centavo. Y el otro día no había ni para el desayuno. No había nada,
¿verdad? Y esa era la vida de todos los días, salir a hacer lo mismo y regresar y así, ¿verdad? Así pasaba de lunes a domingo y se vivía solo para el vicio. No había prosperidad, no había nada, no había ni ilusiones, porque también no hay ilusiones. Como decir uno, voy a comprar una tele, voy a comprar algo, porque no, se pierde todo eso. En cuestión de valorarse a uno mismo, pues uno ha perdido totalmente, ¿verdad? No hay un valor, porque pasa uno 3, 4 días en la calle, uno no se baña. ¿Y cuál fue tu experiencia en la cárcel? ¿Cuánto fue, digamos, el tiempo que tú, pues en alguna oportunidad estuviste? Tú decías 5 veces, pero ¿cuál de todas esas ocasiones a ti como que te llevó a sufrir y a reflexionar dentro de la cárcel? Pues yo las primeras veces eran 2, 3 días y ya estaba afuera, ¿verdad? Y a volver a hacer lo mismo. Después de eso, ya empecé, la última vez fueron 4 meses. Entonces como que el Señor me dejó ahí quietecita para que pensara qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Un poquito antes también, antes de esa última vez, yo ya había reflexionado, ya en ese tiempo yo había dejado de drogarme, ¿verdad? Porque mi mamá acostumbraba mucho a poner la radio Estrella en la mañana. Y yo a veces le ponía demasiado volumen y mi cuarto estaba muy cerca. Y entonces yo, ay mamá, bájale volumen. Uno se molesta que le digan las cosas, uno se molesta que le den un consejo. Uno no, en ese momento no está para consejos, uno no escucha. Y mi mamá ponía, me recuerdo todavía, Mike, que él predicaba, yo a veces hasta soñando, hasta en la cabeza lo tenía. Y en una de las reflexiones del padre Hugo Estrada, recuerdo la reflexión que él daba, donde menciona en el capítulo, en Génesis 28, donde Dios creó al hombre y le dio poder sobre toda la tierra. Y le dio la potestad de dominar todo lo que había en la tierra. Así es. Entonces yo me puse a reflexionar en ese momento que era cierto y que yo qué estaba haciendo con mi vida, que yo no dominaba eso y que qué estaba pasando conmigo. Entonces empecé a reflexionar y a tratar de decir no, yo tengo que decir no a las drogas y tengo que ser fuerte y me empecé a mentalizar, aunque hubieron muchas veces que yo caía, pero en la misma no, ¿verdad? Caía tal vez un instante, pero en la misma regresaba, ya no faltaba a mi casa, dejé de estar con ciertas personas, ¿verdad? Me alejé un poco también de él, aunque siempre seguía en la delincuencia, ¿verdad? Siempre seguía eso. Pero al mismo tiempo era aquella lucha interna que me decía, no, tengo que cambiar mi vida, tengo que dejar esto. Y yo decía, bueno, dejé las drogas, pero empecé con el licor, ¿verdad? Que es mejor, más suave, nos pone en ambiente, compartimos con las personas, a diferencia de las drogas. Entonces empecé a tomar más seguido, y tomaba más seguido y más seguido, pero también en ese momento era la mano de Dios, pues, que ya me estaba rescatando de todo eso, y me ponía a reflexionar, dije, yo solo estoy cambiando una droga por otra, porque igual el licor es droga, ¿verdad? Nos destruye. Entonces empecé yo a reflexionar que también ya era mucho, a veces era casi todos los días, tal vez no es que me quedara tirada, ¿verdad? Pero sí era un vicio, porque ya lo hacía todos los días y que no decía que no. Entonces yo decía, mejor esto, ¿verdad? Porque es más suave. Y entonces me empecé a dar cuenta de que también estaba mal. Empecé a alejarme también, a decir no también, ¿verdad? Era una lucha, Dios estaba trabajando contigo. Y luego ese proceso, digamos, de que tú ya desde la cárcel nos compartías que ya sentiste, es el toque de Dios, ¿verdad? Ya empezabas a sentir que tu vida no era normal y que tenías que cambiarla, que tenías que tomar la decisión, luego escuchar una prédica, ponerle atención, o sea, venías como empezando la subida. Entonces, ¿qué pasó después, digamos, de que ya Dios te empezó a hablar? ¿Cómo fuiste creciendo hacia la cúspide de salir de todo ese hoyo donde estabas? Pues la última vez que estuve presa, estuve 4 meses. Fue un tiempo muy doloroso, ¿verdad? Porque
pues yo ya había dejado de drogarme, ya estaba en mi casa más constante, pero mi hija en ese año se graduó y yo no pude estar con ella. Fue algo que me dolió tanto, ¿verdad? El ver a mis hijos en ese lugar, a mi familia, ¿verdad? Porque jamás en mi vida, jamás nadie había pasado por algo así, y que yo, siendo mujer, que pasara por eso, ¿verdad? Ver sufrir a mi mamá, a mi familia. Y sin embargo, jamás me dejaron, ¿verdad? Jamás me cerraron las puertas, jamás me dijeron no, me hicieron un reproche. Y ellos orando todos los días. Ellos orando, porque ellos me cuentan también de que ellos todos los días, no, hagamos el rosario. Y era dedicado a mí, ¿verdad? Era para que Dios me ayudara. Y era todo, y mi mamá y toda mi familia, mis hermanas, mis hijos, orando todos los días. Cuando yo caí presa, recuerdo que llegaba un sacerdote, su nombre no lo recuerdo, era extranjero, llegaba a dar misa. Entonces yo me arreglaba temprano y subía a la misa, ¿verdad? Ahí mismo subía a la misa. Incluso que conocí también a algunas hermanitas ahí, ¿verdad? Que recemos el rosario. Y pues yo iba, ¿verdad? Yo iba y ustedes, ya es hora del rosario, y nos juntábamos para rezar el rosario con ellas. Entonces ya lo hacíamos todos los días. Creo que fue ahí donde empecé a reflexionar y a querer cambiar mi vida, a que todo tenía que cambiar totalmente. Cuando yo salí de ahí empezó a cambiar, ¿verdad? Empecé ya también a tratar de no delinquir, no lo dejé del todo, pero sí ya lo hice menos. ¿Cuándo vino tu verdadero, cuándo vino ese verdadero cambio? Porque pues todo, Dios empezó a hacer su obra, ¿verdad? Desde por la oración de tu familia, la entrega, el apoyo, el amor, Dios empezó a obrar. Pero hubo una parte donde tú verdaderamente, pues quisiera que nos cuentes cómo fue que llegaste a salir de ese gran hoyo. Sí, al principio también yo ya me interesaba un poco en escuchar las cosas del Señor. Había una comunidad dentro de mi casa que siento que eso me ayudó mucho, porque yo me quedaba a distancia escuchando. Y luego ellas me invitaron, ¿verdad? Me invitaron a unirme con ellas, pues ya ahí fue donde yo empecé a decir mi testimonio, a dar mi testimonio. Ahí ya me había alejado. Lo último que me faltaba era alejarme de esa persona, ¿verdad? Ahí en ese momento no me había alejado todavía. Entonces di ese paso y yo se lo dije. Yo sí se lo dije, si no cambias yo me voy a alejar. Y así lo hice. Me alejé de él. Le dije que hasta aquí nada más. Me sigue buscando, porque me sigue buscando, pero ya Dios me da esa autoridad o esa potestad de decir no, ¿verdad? A estar segura de mí misma. Luego, después de estar en la comunidad, ya sentía yo ese deseo, ¿verdad? Ya iba a la iglesia todos los domingos, asistía a mi comunidad, ya sentía esa necesidad también, me fui a confesar, que eso fue para mí muy liberador. Esa vez para mí fue, ahí sí que lo mejor. El Señor me perdonó en ese momento y me liberó. Me liberó de todo lo que yo venía trayendo, de todo lo que había hecho, porque aparte de todo lo que me habían hecho, yo después hice, ¿verdad? Entonces, con ese momento que yo le pedí perdón al Señor y a tanta gente, ¿verdad? Que uno le ha hecho daño, porque no es solo la familia, es mucha gente que uno le ha hecho daño. Entonces el Señor, experimenté ese perdón de Dios. Y después de eso, mi hermana me invitó también a un retiro de mujer virtuosa, ¿verdad? Al cual asistí, donde me di cuenta realmente de que yo había aprendido a perdonar, pero había una partecita que me faltaba, que es perdonarme a mí misma, perdonarme mis errores, perdonarme por lo que había fallado, ¿verdad? Porque me equivoqué. Entonces yo decía, ¿y por qué lo hice? Y siempre me preguntaba, pero aprendí a perdonarme. Aprendí a conocerme y a darme cuenta. Y otra de las cosas tan importantes es
a aceptar que el Señor me había perdonado, porque yo también, cuando aprendí a perdonarme, sabía que el Señor también me había perdonado y que soy hija de un Dios, de un Dios poderoso, de que no es solo un milagro, que Él había estado conmigo en todo el transcurso de mi vida, que el Señor me había dado todo, que el Señor cuidó de los míos cuando yo no estaba. Porque tengo unos hijos maravillosos, una familia maravillosa. Y el Señor siempre los cuidó cuando yo no estaba. Me cuidó de la muerte. Porque muchas veces estuve a punto de morir. Estoy aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Y ahora, ¿qué más te dio el Señor, además de todo eso maravilloso que saliste? El Señor me ha dado la oportunidad de servirle. Ahorita sirvo en la comunidad de Mujer Virtuosa. Sirvo también dentro de mi iglesia, ¿verdad? Trato de siempre recompensar las cosas, ¿verdad? De aprovechar el tiempo. Y qué gran privilegio de venir y servirle al Señor. O sea, uno ahora se da cuenta de que servirle no es cualquier cosa. Exacto. Que servirle no es solo porque, sí, voy a hacer las cosas. No, es algo muy especial. Es que Dios te eligió. Que Dios me ha elegido y como dice en Jeremías, desde el vientre de mi madre, Él ya había puesto sus ojos y así lo hace con todas las personas. Solo es cuestión de que nosotros abramos nuestro corazón, nuestros oídos y nuestra mente para palparlo y sentir que Él está ahí, para saber de que Él está con nosotros y que Él es un Dios vivo, pues, que Él está aquí con nosotros y que experimentar la paz que ahora uno tiene es muy diferente. Y que Dios lo reviste a uno como lo hizo con el hijo pródigo, cuando regresa y lo reviste, así mismo lo hace el Señor con nosotros. Él me ha revestido nuevamente y yo tanto temor de cómo iba a ser para salir adelante, aquí estoy, no me hace falta a mí nada, el Señor me provee de lo que necesito, ¿verdad? No tengo riquezas, no tengo nada y le doy gracias a Dios que no me permitió realizar nada con dinero sucio, porque lo pude haber hecho, tenía el dinero y Dios nunca me lo permitió. Entonces, ¿con qué moral iba a poder decir, esta casa la hice con algo malo? No, le doy gracias a Dios y porque me ha dado, porque tengo un terreno que no fue mal habido, sino que me lo regalaron, entonces Dios me lo da. Dios me ha dado y Dios me ha revestido y me tiene, entonces, ¿qué debo de hacer yo? Servirle. Amén. ¿Verdad? De aquí en adelante servirle y estar dispuesta para lo que Él mande. Amén. ¿Verdad? No hay palabras realmente para agradecer a Dios por lo que hace en nuestras vidas y especialmente lo que ha hecho con Luz del Alba. Realmente tiene ella un nombre muy bonito, ¿verdad? Luz del Amanecer, y ella puede ser luz, lo está haciendo el día de hoy y en otras oportunidades para que muchas mujeres, pues en primer lugar, abran los ojos, pero que su espíritu se conecte con el Señor y que tomen la decisión de un cambio de vida. Vemos aquí ahora una mujer feliz, realizada, es una gran servidora de nuestra comunidad y pues vemos que ella realmente ha tomado la decisión radical de no volver atrás. Y eso es lo más importante y que su alegría realmente está en el Señor. Pues gracias, Luz del Alba, por haber estado con nosotros, por haber aceptado la invitación. Sabemos que Dios tiene mucho por delante, pero gloria a Dios porque la victoria es de Él y tú Amén. Estás aquí para su honra y su gloria. Amén. Y gracias también por la invitación y a todas las hermanitas, ¿verdad? De que nos entreguemos al Señor. Que estar a su lado es lo mejor que uno puede elegir. Es la mejor historia de amor que uno puede experimentar. Amén, así es. Que Dios les bendiga. Nos miramos entonces en el siguiente programa. Esperamos que haya sido de mucha bendición. Ahí en el YouTube ustedes pueden ahí presionar un me gusta
si a usted le gustó este programa o los anteriores o los que siguen, para que nosotros podamos esmerarnos en hacer cada día mejor el programa. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María Zona 17 presentó su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla.